Evangelio de hoy. Viernes 7 de noviembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 16, versículo 1 al 8. En aquel tiempo, decía Jesús a sus discípulos: Un hombre rico tenía un administrador, a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿Qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí: ¿Qué voy a hacer, pues mi señor me quita la administración? Para acabar no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: Toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿Y tú, cuánto debes? Él dijo: 100 fanegas de trigo. Le dice: Toma tu recibo y escribe 80. Y el amo alabó al administrador injusto, porque había actuado con astucia. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos introduce en una parábola misteriosa, donde Jesús nos habla de un administrador que, al ser acusado de derrochar los bienes de su Señor, es llamado a rendir cuentas de su gestión. Y en su angustia, decide actuar con astucia para asegurar su futuro, mostrando así una inteligencia práctica que Jesús nos invita a interpretar desde la luz del Espíritu. Esta parábola no exalta la injusticia, sino que revela la urgencia de actuar con sabiduría ante la vida. Porque el reino de Dios no espera a los indecisos, sino que acoge a quienes saben discernir el momento de la gracia. A los que no se quedan dormidos ante las oportunidades del amor divino. El administrador injusto representa al ser humano que, consciente de sus errores, decide no dejarse vencer por la culpa, sino transformar su situación en un espacio de redención. Recordándonos que incluso en el fracaso, puede nacer la sabiduría que conduce al cielo. Jesús nos muestra a través de este relato que la astucia no siempre es enemiga de la fe, sino que puede ser aliada del alma que busca el bien. Porque la inteligencia guiada por la luz del Espíritu Santo se convierte en prudencia santa, en sabiduría práctica que sabe reconocer los caminos del Señor. Cuando el administrador injusto reflexiona sobre su destino, se da cuenta de que no puede excusarse, que su tiempo se acaba, y que debe hacer algo antes de perderlo todo. Y esa conciencia del límite es el principio de toda conversión espiritual. También nosotros somos administradores de la vida que Dios nos ha confiado. Y un día deberemos rendir cuentas, no de lo que poseímos, sino de cómo amamos, de cómo usamos nuestro tiempo, nuestras palabras y nuestras manos para sembrar bien en el mundo. El administrador fue llamado por su Señor. Y también Dios nos llama cada día. No solo para juzgarnos, sino para despertarnos. Para hacernos conscientes de que la vida espiritual no puede vivirse en distracción, sino en vigilancia amorosa. Jesús usa esta parábola para mostrarnos que la verdadera sabiduría no consiste en evitar el juicio, sino en prepararse para él con serenidad y confianza.
Viviendo cada día como si fuera el último. No con temor, sino con el deseo de estar siempre listos para el abrazo del Padre. El administrador injusto representa al alma que se mira por dentro y reconoce su desorden, pero que no se queda inmóvil, sino que actúa. Porque la fe verdadera no es solo contemplación, sino movimiento, impulso, decisión de recomenzar en Dios. Cuando Jesús dice que el Señor alabó al administrador por su sagacidad, nos enseña que Dios también se alegra cuando ve que el pecador usa su inteligencia para el bien, que reorienta su vida y que convierte la astucia del mundo en sabiduría celestial. El administrador, al reducir las deudas de los otros, nos deja una imagen de misericordia. Porque quien alivia la carga ajena, se gana el corazón de Dios. Y quien practica el perdón multiplica la paz en el mundo y en su propia alma. El perdón es una moneda eterna. Porque lo que se da en misericordia nunca se pierde. Y así como el administrador aseguró su futuro con gestos de benevolencia, nosotros aseguramos nuestra eternidad con actos de compasión sincera. Jesús no justifica la trampa, sino que eleva la enseñanza al plano espiritual, recordándonos que el discípulo debe ser prudente como serpiente, pero sencillo como paloma, es decir, sabio para actuar y puro para amar. El administrador injusto comprendió que debía ganarse amigos que lo recibieran. Y Jesús nos invita a ganar amigos en el cielo, no con dinero, sino con bondad, con obras de justicia y gestos de caridad que abran caminos de salvación. Los bienes materiales no son malos por sí mismos, sino por el uso que les damos. Y el Evangelio nos recuerda que todo lo que no se comparte se pudre, pero lo que se dona florece. Porque el amor multiplica todo lo que toca. Jesús quiere que aprendamos a usar con inteligencia los dones que hemos recibido, para que no sean causa de egoísmo, sino instrumentos de servicio. Canales de gracia que lleven la luz de Cristo a quienes viven en tinieblas. El administrador injusto actúa con rapidez. Y el Señor nos invita a no postergar el bien, a no dejar para mañana el perdón, la reconciliación o la oración. Porque cada minuto puede ser el último en el reloj del alma. En esta parábola se revela el drama y la belleza del corazón humano, que puede equivocarse y sin embargo levantarse, que puede caer en la sombra, pero aún así ser buscado por la luz. Porque la misericordia de Dios no conoce fronteras. Jesús no nos pide perfección inmediata, sino disposición sincera, deseo de mejorar, voluntad de administrar mejor nuestra vida espiritual, confiando en que Él mismo suplirá lo que falte en nosotros. El administrador injusto es símbolo del alma que redescubre el valor de la gracia, que entiende que todo lo que tiene es prestado, y que debe devolvérselo a Dios multiplicado en amor, en fe y en obras de bien. Jesús nos muestra que hay una forma santa de astucia, una sabiduría activa que no se deja vencer por el miedo, que sabe moverse entre las circunstancias del mundo sin perder el rumbo del cielo. El alma prudente no se desespera ante el juicio de Dios, porque sabe que cada día es una oportunidad para reconciliarse, para limpiar su corazón, y para renovar la administración de su fe con humildad. Jesús quiere que seamos administradores de su gracia, guardianes del amor que se nos confió, siervos fieles que no desperdicien la luz.
sino que la multipliquen en el silencio de las obras y la constancia de la oración. El administrador injusto actuó por miedo. Y Jesús nos invita a actuar por amor. Porque el temor puede empujar. Pero solo el amor transforma, sana y sostiene hasta el fin. Cada cristiano es llamado a administrar su alma con cuidado. A revisar las cuentas de su corazón. A ver qué ha gastado en vanidades y qué ha invertido en amor. Porque solo el amor permanece cuando todo lo demás pasa. El administrador injusto simboliza el despertar del alma, que al verse al borde del abismo, comprende que necesita actuar. No por conveniencia, sino por salvación. Jesús alaba la sagacidad porque la considera una forma de inteligencia espiritual. Una manera de no rendirse ante la adversidad. Y de buscar soluciones donde otros solo ven fracaso. El Evangelio nos enseña que la fe no está reñida con la inteligencia, sino que la ilumina. Y que el creyente debe usar su razón como instrumento del amor. No para manipular, sino para construir el bien. El administrador injusto planifica, calcula y actúa. Y Jesús nos llama a planificar nuestra santidad. A calcular el costo del amor. Y a actuar con decisión cuando el Espíritu Santo toca nuestra conciencia. El Señor nos invita a ser sagaces para el bien. A movernos con prontitud en la dirección del amor. A no esperar señales grandiosas, sino a responder a la gracia que se nos ofrece hoy. Porque en cada día ordinario se juega nuestra eternidad. El alma sabia no espera a que todo sea perfecto para empezar a amar, sino que comienza desde su fragilidad. Entendiendo que la conversión no ocurre en la comodidad, sino en la urgencia de saberse necesitado de Dios. Y en la valentía de actuar antes de que sea demasiado tarde. El administrador injusto se da cuenta de que no puede excusarse. Que el tiempo se acaba. Y que su única opción es moverse. Así también nosotros debemos aprender a no retrasar el cambio que el Espíritu nos inspira. Porque cada segundo puede ser un llamado de gracia. Jesús nos enseña que el reino de Dios pertenece a los que actúan con prudencia y fe. Porque la vida espiritual no es inercia, sino dinamismo. No es pasividad, sino colaboración con la voluntad divina. Y quien responde con prontitud participa del gozo eterno. En la parábola, el Señor reconoce la astucia del administrador. Y Jesús aprovecha ese gesto para mostrarnos que el Padre también reconoce cuando sus hijos usan sus dones con inteligencia para el bien. Cuando saben administrar el amor con generosidad y discernimiento. Hay una lección profunda en esta historia. Y es que Dios nos pide ser fieles administradores de su gracia. No negligentes. Porque cada palabra, cada gesto, cada pensamiento es una inversión espiritual. Que puede dar fruto o perderse en el olvido. El administrador injusto no se rinde ante la desgracia. Y eso nos enseña que la desesperanza no pertenece al corazón cristiano. Porque aún en medio del fracaso, Dios puede abrir un camino de redención. Si tenemos la humildad de buscarlo. Jesús quiere que aprendamos a ser prudentes como el administrador. Pero santos en nuestra intención. Que sepamos movernos en la vida con sabiduría y fe. Conscientes de que todo acto pequeño puede tener valor eterno. El mundo muchas veces confunde la astucia con el engaño. Pero Jesús la redefine como la capacidad de usar la inteligencia para el bien.
como una virtud que nos permite anticiparnos al mal y actuar con firmeza en favor del amor. El administrador injusto, al modificar las deudas, refleja el corazón de quien desea restaurar lo roto, aliviar la carga del otro. Y en ese gesto imperfecto pero humano, hay una semilla de conversión que Dios puede hacer florecer. El Evangelio nos recuerda que no hay pecado tan grande que impida el retorno, ni error tan profundo que apague la luz del perdón. Porque mientras haya un soplo de vida, existe la posibilidad de actuar con fe y ser salvados por la misericordia. La astucia del administrador también nos invita a reflexionar sobre la urgencia del bien. Porque muchas veces sabemos lo que debemos hacer, pero postergamos la obediencia. Y el Evangelio nos exhorta a no perder tiempo. Porque el amor no admite demora. Jesús quiere que administremos con sabiduría nuestros dones espirituales. Que no escondamos el talento que se nos dio. Ni vivamos en indiferencia. Sino que hagamos fructificar la semilla del bien para gloria del reino. El administrador injusto no se paraliza. Y esa acción decidida es una metáfora del alma que, aún consciente de su culpa, se levanta, lucha y busca nuevos caminos. Porque sabe que el perdón de Dios siempre está abierto. Jesús nos enseña que no basta tener buena intención. Hay que obrar con inteligencia y diligencia. Porque la fe que no actúa se debilita. Y el amor que no se expresa se apaga. Como una llama sin oxígeno. El administrador injusto usa los bienes de su Señor para asegurarse un futuro. Y nosotros debemos usar los bienes del mundo para ganar un futuro eterno. No acumulando riqueza, sino multiplicando la caridad que da vida. Jesús no elogia la injusticia, sino la sagacidad. La capacidad de actuar en el momento oportuno. Y eso nos enseña que el alma vigilante sabe cuándo moverse, cuándo callar y cuándo confiar. Cada vida humana es una administración sagrada. Y el día del juicio no se nos preguntará cuánto tuvimos, sino cuánto dimos, cuánto compartimos, cuánto perdonamos en nombre del amor. El administrador injusto actúa con previsión. Y el cristiano también debe prever su encuentro con Dios. No con temor, sino con preparación. Cultivando cada día la gracia para no llegar vacío ante el Señor. La parábola nos invita a reflexionar sobre el uso de lo temporal. Porque todo lo que tenemos es pasajero. Pero puede convertirse en semilla de eternidad. Si lo utilizamos con amor y rectitud. Jesús afirma que los hijos de este mundo son más astutos en sus negocios que los hijos de la luz. Y con eso nos hace un llamado urgente. A no vivir distraídos, sino a ser igual de decididos en las cosas del Espíritu. El alma sabia no improvisa su salvación. La planifica con oración, con sacrificio, con discernimiento. Porque sabe que la eternidad se construye desde lo pequeño y cotidiano. Jesús nos invita a ser fieles en lo poco. A cuidar los detalles del amor. A administrar con humildad los dones de cada día. Porque en esas pequeñas fidelidades se forja la santidad. El administrador injusto representa al hombre que, en medio del error, reconoce la urgencia de salvar lo esencial. Y ese gesto de lucidez es una chispa divina, que puede encender un camino de redención. Jesús usa esta parábola para recordarnos que la vida es un préstamo. Y que seremos medidos por cómo la usamos.
si la malgastamos en egoísmo o la invertimos en compasión. Porque solo el amor permanece. El administrador injusto no se justifica. Actúa. Y esa es la diferencia entre quien se pierde y quien se salva. Porque el arrepentimiento verdadero no se queda en palabras, sino que se traduce en decisiones concretas. Jesús quiere que aprendamos a mirar más allá del instante, a proyectar nuestra vida hacia la eternidad. Porque lo que hacemos aquí tiene resonancia en el cielo. Y cada acto de bien es un tesoro que no se corrompe. El administrador injusto, en su aparente astucia mundana, revela una verdad espiritual profunda. Y es que el alma que despierta a tiempo puede cambiar su destino, si pone su confianza en la misericordia del Señor. Jesús nos enseña que la prudencia espiritual consiste en anticipar el juicio del alma, revisando nuestras obras, corrigiendo nuestros caminos y administrando la gracia como quien cuida un tesoro que no le pertenece. El administrador injusto se gana la simpatía de quienes debía servir. Y eso nos enseña que la bondad, incluso cuando nace de la necesidad, puede ser semilla de reconciliación y de esperanza. Jesús cierra la parábola con una exhortación silenciosa, invitándonos a ser astutos para el bien, prudentes en nuestras decisiones y vigilantes en nuestra fe. Porque el tiempo de administrar la vida es ahora. Y mañana podría ser tarde. La verdadera sabiduría espiritual consiste en reconocer que somos administradores y no dueños de nuestra existencia. Que todo lo que tenemos, desde el aire que respiramos hasta el amor que damos, nos ha sido confiado para servir, no para dominar. Y que la vida misma es un préstamo divino, que debemos devolver multiplicado en obras de bondad y justicia. Jesús nos muestra en el administrador astuto un espejo de nuestra humanidad. Esa mezcla de debilidad y lucidez, de error y arrepentimiento. Porque el alma humana, aunque imperfecta, tiene dentro de sí la chispa divina que la impulsa a levantarse cuando reconoce su caída. El Evangelio nos llama a reflexionar sobre cómo usamos lo que se nos ha confiado. Si nuestros talentos duermen o sirven. Si nuestra palabra sana o hiere. Si nuestra fe se traduce en obras o se disuelve en la pasividad. Porque administrar bien es amar bien. Y amar bien es servir al reino con todo lo que somos. El administrador injusto no esperaba ser llamado. Y nosotros tampoco sabemos cuándo llegará nuestro momento de rendir cuentas. Por eso Jesús nos exhorta a vivir despiertos, atentos al llamado del Espíritu, para que el día en que seamos llamados por nuestro Señor, nos encuentre trabajando en el amor y no dormidos en la indiferencia. La sagacidad del administrador nos invita a preguntarnos si somos igual de diligentes en las cosas del alma, si planificamos nuestra conversión con la misma pasión con la que perseguimos nuestros intereses, si ponemos el mismo empeño en construir el reino de Dios que en edificar los reinos efímeros del mundo. Jesús quiere que aprendamos a usar los recursos del mundo para fines eternos. Que convirtamos lo material en un medio de comunión. Que transformemos las posesiones en servicio. Y que todo lo que hagamos, incluso lo más pequeño, tenga el sello del amor que no pasa. El administrador injusto busca ser recibido en las casas de los otros. Y nosotros somos llamados a preparar nuestra morada eterna. No con astucia terrenal, sino con la sabiduría de quien invierte en lo eterno.
sembrando en la tierra obras que florecerán en el cielo. Jesús nos recuerda que los bienes de este mundo son pasajeros, pero pueden ser usados para ganar amigos en el cielo, cuando se comparten con generosidad, cuando se transforman en pan para el hambriento y consuelo para el afligido. Porque el amor que se da nunca se pierde. La parábola también nos enseña que la gracia de Dios no se agota. Que incluso cuando hemos malgastado los dones recibidos, el Padre sigue esperándonos, listo para restaurar en nosotros la confianza y permitirnos comenzar de nuevo. Si nos atrevemos a actuar con fe, el administrador injusto se mueve impulsado por el miedo a quedar sin futuro. Pero nosotros debemos movernos impulsados por el amor a la vida eterna. Porque mientras él buscó un refugio temporal, Jesús nos ofrece un hogar eterno. Y nos llama a actuar para merecerlo. El alma que comprende esta parábola no se escandaliza por la astucia del hombre, sino que se admira por la misericordia del Maestro, que usa un ejemplo imperfecto para enseñarnos la perfección del amor, mostrando que hasta las sombras pueden revelar la luz del reino. Jesús quiere que seamos administradores fieles de nuestra propia historia, que no desperdiciemos los momentos de gracia, ni los encuentros que transforman, porque cada día puede ser la ocasión divina que estábamos esperando, para reconciliarnos y volver al amor primero. El administrador injusto se da cuenta de su límite. Y ese reconocimiento es el inicio de toda sabiduría. Porque el alma que se reconoce necesitada abre la puerta a la misericordia. ¿Y quien se deja corregir por Dios? Encuentra el camino hacia la plenitud. Jesús no elogia el fraude, sino la capacidad de pensar con claridad en medio de la crisis. Porque la vida espiritual exige discernimiento, atención, y una inteligencia que sabe ver más allá de lo inmediato para buscar lo eterno. El Evangelio nos muestra que no hay vida tan enredada, que no puede enderezarse, ni alma tan perdida que no pueda volver. Porque Dios se complace en aquellos que, aun después del error, deciden usar su libertad para redimirse y servir. Jesús nos invita a usar la misma energía que ponemos en nuestros proyectos mundanos, en la edificación del reino. Porque si somos tan diligentes para el trabajo o la ganancia, deberíamos ser aún más diligentes para amar, perdonar y orar. El administrador injusto nos recuerda que la vida no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que entregamos. Que la verdadera riqueza no está en las cosas, sino en el corazón que sabe compartir. Y que el alma generosa nunca queda vacía. La parábola también nos muestra que hay una relación íntima entre la inteligencia y la fe. Porque creer no es cerrar los ojos a la realidad, sino mirarla con la luz del Espíritu. Y actuar con coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Jesús quiere que aprendamos de este administrador a tomar decisiones, a no quedarnos en el arrepentimiento pasivo, sino a levantarnos con valentía. Porque Dios no puede guiar un corazón inmóvil, pero sí conduce a quien se atreve a dar el primer paso hacia la conversión. La astucia del administrador se convierte así en una parábola del alma que despierta, que reconoce que no puede vivir de apariencias, que debe reconciliarse con los demás y con Dios, y que solo quien aprende a administrar el amor será digno de recibir la herencia eterna del reino. El administrador injusto nos recuerda que la vida es finita y que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas.
Por eso Jesús nos invita a vivir conscientes de cada acción, de cada palabra y de cada pensamiento. Porque la verdadera astucia espiritual consiste en no malgastar ni un instante en lo vano, sino en invertirlo en amor y en misericordia que permanezcan más allá del tiempo. El Evangelio nos habla de la sabiduría del cielo disfrazada en lo cotidiano. Porque muchas veces lo extraordinario no se presenta en signos grandiosos, sino en la capacidad de responder a lo que la vida nos pone delante, de actuar con prontitud y justicia, de saber discernir el momento de reconciliación y de sembrar paz en medio del caos. Jesús nos enseña que la fe auténtica se traduce en acción, que el amor verdadero no se queda en el corazón, sino que se manifiesta en gestos concretos, en decisiones valientes, en la forma en que usamos los bienes, en la manera en que honramos al prójimo y honramos a Dios, en cada instante de nuestra vida. El administrador injusto nos enseña a ser proactivos, a no esperar que las oportunidades pasen sin ser aprovechadas, a no depender de la casualidad, sino a poner nuestra inteligencia, nuestra creatividad y nuestra fe al servicio de la salvación. Porque cada día es una ventana de gracia que no se repetirá. La parábola también nos recuerda que la misericordia de Dios siempre nos alcanza, incluso cuando hemos fallado, y que nuestras fallas pueden convertirse en herramientas de aprendizaje. Si somos humildes para reconocerlas y valientes para corregirlas. Porque no hay situación tan oscura que impida que la luz de Cristo penetre. Jesús quiere que entendamos que la verdadera astucia no es para dominar o engañar, sino para discernir el camino correcto en medio de la confusión, para movernos con prontitud hacia lo que nos salva, y para saber administrar los dones recibidos con responsabilidad, con generosidad y con amor. El administrador nos recuerda que la vida es como un préstamo, y que todos los bienes, talentos y oportunidades que recibimos son responsabilidad nuestra. No para retenerlos egoístamente, sino para multiplicarlos a través del servicio, de la bondad y de la compasión. Porque solo lo que se comparte permanece en el reino. Jesús nos enseña que el tiempo es precioso, que cada día es una oportunidad que no volverá, y que la verdadera sabiduría espiritual consiste en usarlo con prudencia, con discernimiento y con una visión que trascienda lo inmediato, enfocándonos en la eternidad que nos espera. El administrador injusto se levanta y actúa antes de que sea demasiado tarde. Y así también nosotros debemos despertar de nuestra comodidad espiritual, dejar la pasividad y actuar con decisión en favor del amor, del perdón, de la reconciliación y del servicio. Porque el reino no espera a los indecisos. Jesús quiere que comprendamos que el reino de Dios no es solo contemplación, sino acción, y que la verdadera prudencia espiritual consiste en moverse con diligencia, anticipándose al mal, sembrando bien y preparando el corazón, para recibir la herencia eterna que el Padre ha prometido. El administrador injusto simboliza el alma que despierta, que reconoce su error y se mueve hacia la rectificación. Y Jesús nos enseña que ese despertar, aunque imperfecto, es motivo de alegría para Dios, porque revela la capacidad humana de responder a la gracia con libertad. El Evangelio nos recuerda que la inteligencia espiritual y la fe deben caminar juntas, porque actuar sin fe conduce a la desesperanza, y tener fe sin actuar conduce a la inercia. Y solo la combinación de ambas produce frutos de santidad.
que permanecen para siempre. El administrador actúa con previsión. Y Jesús nos llama a ser igualmente previsores en nuestra vida espiritual. A considerar las consecuencias de nuestras acciones. A cultivar lo que vale para el reino. Y a no perder el tiempo en lo que se desvanece, sino en lo que permanece en la eternidad. Jesús nos enseña que la verdadera riqueza no está en los bienes que poseemos, sino en la capacidad de compartir, en la generosidad del corazón, en la bondad aplicada con discernimiento, y en la fe que se traduce en actos concretos de amor. Porque eso es lo que Dios valora en cada uno de nosotros. El administrador injusto nos muestra la urgencia de actuar. Y Jesús nos recuerda que la salvación no espera. Que cada oportunidad de hacer el bien, de reconciliarnos o de sembrar paz, debe ser aprovechada ahora. Porque mañana puede ser tarde. Y la eternidad nos espera con justicia y misericordia. Jesús nos invita a aprender de la astucia del mundo. No para imitarlas en la injusticia, sino para aplicar esa misma sagacidad en la búsqueda del bien. En la administración de la gracia. En la construcción de relaciones justas. Y en la preparación de nuestro corazón para el reino. El Evangelio nos enseña que todo acto de amor, por pequeño que parezca, tiene repercusiones eternas. Y que la verdadera astucia es reconocer la importancia de cada gesto. Y actuar de manera que la gracia se multiplique. Y el alma se acerque más a Dios. El administrador injusto nos recuerda que incluso en la dificultad, en la crisis y en la equivocación, siempre hay un camino hacia la redención. Si usamos la mente y el corazón en sintonía con el Espíritu, y permitimos que la luz divina nos guíe hacia la verdad y la vida eterna. Jesús nos exhorta a ser diligentes, a no posponer lo que es importante para el alma, a administrar bien la vida que se nos confió, a actuar con prudencia y amor. Porque la eternidad se construye a partir de cada decisión tomada con fe. Y cada día es un regalo para invertir en lo que nunca perece. Finalmente, aprendemos que el reino de Dios es para quienes despiertan. Para quienes reconocen sus errores. Para quienes actúan con astucia guiada por la fe y la caridad. Y que la salvación no es un azar, sino el resultado de una vida administrada con amor, con atención, y con la decisión de transformar cada día en una oportunidad para acercarse al Padre. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like. Dejarnos tu intención en los comentarios. Y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.